yo comencé a sentir muchos síntomas y uno de ellos era anemia profunda, comezón intensa en el cuerpo y sudaba mucho. Yo me levantaba toda mojada. Hice varios exámenes, fui diagnosticada con neumonía, hice tratamiento de neumonía por 3 meses y yo no quedé bien y eso solo empeoraba. Yo comencé a toser sangre y no sabía qué era, comencé a tener mucha dificultad para respirar y después de algunos meses salió un bulto en mi cuello y yo logré hacer el examen que era la biopsia, no directo en el problema, y ahí salió el diagnóstico después de un tiempo que yo tenía linfoma de Hodgkin, un cáncer. Y yo fui llevada al hospital que hacía el tratamiento. Los médicos vieron mi situación porque yo estaba con fiebre de 40 grados y una semana seguida. Cuando llegué al hospital, la enfermera me dijo, Dios mío, el cáncer está en la columna, en el mediastino, en el pulmón, en la axila, en el seno y en el cuello. En el cuello era más notable, pero él estaba todo dentro de mí. Ya había tomado prácticamente todo mi cuerpo, ya estaba presionando mi corazón y yo ya estaba también con trombosis en el cuello. En esa época yo ya era obrera, yo ya servía a Dios y también estaba en una relación. Yo ya estaba comprometida y yo vi que él se alejó mucho. Yo no veía mucho la participación de él en ese proceso, que era muy difícil para mí, que yo no estaba entendiendo, y yo comencé a sentir que él estaba ignorándome. Hubo una sospecha de que yo tenía tuberculosis y yo le dije, y él me dijo que él no podía quedar cerca de mí. Solo que ese día, él no me respondió en todo el día. Y en la noche yo le dije, usted no va a preguntar lo que sucedió conmigo en el hospital, qué tenía. Y él me dijo que si yo quisiese conversar con él, que fuera por mensaje. Y yo incluso intenté entrar en un acuerdo para que continuáramos en la relación y le dije que necesitábamos cambiar alguna cosa y yo también cambiaría, solo que él no estaba dispuesto a cambiar. Y yo decidí terminar aquella relación. ¿Cómo fue lidiar con esas dos situaciones? ¿El cáncer? ¿Y quedarse sola en el momento de mayor necesidad? Fue muy difícil. Y yo solo tenía a Dios realmente. Y yo coloqué toda mi confianza en Dios. Y yo pensé que no estaba solita, que ese momento iba a pasar. Y ahí yo fui confiando y fui luchando con Dios. Y ahí yo hice 28 quimioterapias y la quimioterapia no funcionaba. Ahí comenzó mi lucha con Dios. Yo iba al altar, yo colocaba toda mi vida, tuve una hoguera santa que yo fui al altar y yo me derramé ahí. Yo hice una oración en el altar de todo o nada para que Dios hiciera la voluntad de Él. Yo le decía, mi Dios, yo no estoy entendiendo lo que está sucediendo, pero el Señor sabe lo que está sucediendo. El Señor sabe por qué estoy pasando por eso. Y ahí yo solo sentí paz. Yo sentí que Dios estaba escuchando mi oración, que Dios iba a hacer lo mejor para mí. Y en ese tiempo yo tenía amigos en común y yo terminé conociendo a una persona. Y de las veces que nos vimos fue en la iglesia, en una vigilia. Él venía a hablar conmigo y yo comencé a gustarle a él. Y yo no estaba esperando eso porque yo no estaba enfocándome en ese lado, no, de mi vida sentimental. Yo estaba enfocada en mi cura y yo vi la necesidad de decir lo que estaba sucediendo, de hecho. Y yo le dije que yo estaba con cáncer para que él se alejara de mí. Y él se quedó asombrado, pero él dijo, mira, ahora que yo sé, seremos nosotros dos luchando contra esa enfermedad. Ya no estará solita, porque yo tengo la certeza que es usted. ¿Cómo reaccionó a esa palabra? Yo quedé impresionada, así, que él tendría esa reacción, que él diría eso. Él llamaba, él preguntaba si yo estaba bien, y cuando yo iba al hospital, él preguntaba cómo fue y él se interesaba. Y él siempre decía que hiciéramos propósitos juntos, venía con ideas de propósito y él decía sobre el futuro. Yo quedaba, mi Dios, ¿por qué este muchacho está pensando en futuro si yo no sé lo que va a suceder mañana en la situación en la que estoy? Pero claro que yo estaba ahí confiando en Dios,
pero él venía, hablaba de futuro conmigo y él siempre me sorprendía con las actitudes de él. Y ahí, después que yo terminé el proceso de quimioterapia, él me pidió un noviazgo y nosotros comenzamos a tener un noviazgo. Y después que comenzamos el noviazgo, yo estaba preparándome para hacer un trasplante y yo fui internada. Yo quedé 28 días internada. Mi cabello se cayó todo y el trasplante no funcionó. Yo hice después de eso 20 radioterapias y tampoco funcionó. Yo llegué a pesar 39 kilos en el hospital porque yo no lograba comer y yo todo lo vomitaba porque la quimioterapia me hizo mucho mal. Y durante ese periodo en el hospital yo no podía recibir visitas porque estábamos en la pandemia y el trasplante es muy delicado y no se podía tener contacto con otras personas. Y aún más con la pandemia, y ahí nosotros quedamos casi un mes sin vernos. A veces yo me miraba en el espejo y yo no me reconocía. Y fue un proceso muy difícil, sí, mucho. Y cuando supe que el trasplante no funcionó, yo continué creyendo en Dios, porque yo sabía que Dios iba a hacer la voluntad de Él, hasta que llegó una hoguera santa. Fue en diciembre y Él fue al altar por mí. Y nosotros colocamos nuestro todo en esa hoguera santa, porque la cura tenía que venir de Dios. Y cuando salí del hospital, Él fue ahí a buscarme. Él fue a buscarme. Ahí yo no sabía ni caminar. Y nosotros nos abrazamos y comenzamos a llorar así en el hospital, pero en la fe. Pero ahí yo tuve que reaprender a caminar y después que salimos del hospital, el primer lugar a donde yo fui fue la iglesia, porque yo quería ir al altar. Y después que subimos al altar, un mes después, yo ya no tenía nada más. No fueron los tratamientos, no fueron las 28 quimioterapias, no fueron las 20 radioterapias, no fue el trasplante de médula, fue el altar, fue Dios. Ese es Lucas, que estaba conmigo, ¿no?, en el momento más difícil de mi vida. Me vio sin cabello, con cabello, en fin. Y él me mostraba que yo era bonita, que yo era fuerte. Siempre me daba ánimos. Y él es esa persona que me ayudó, que añadía mi fe, que estaba ahí conmigo todo el tiempo. ¿Y de ese también te alejaste? No, ese yo agarré con todas mis fuerzas porque él me mostró todo así, mostró siempre que con sus actitudes que era la persona correcta. Lucas, ¿todo bien? Sí, señor, todo bien. ¿Por qué usted insistió tanto en esa relación? No, ya me venía preparando algún tiempo para conocer a alguien por medio de las conferencias y de la terapia del amor y de reuniones. Y cuando conocí a Karina, no sabía que ella estaba pasando. Ella no aparentaba lo que estaba pasando, tanto físicamente cuanto espiritualmente. Que ella continuaba activa ayudando a las personas. Cuando ella me habló, fue como si fuese una respuesta de Dios, no de la manera que yo quería. Entonces miré en ella toda esa fuerza, todo lo que ella agregaba en la vida de las personas. Yo hablé, no es de la forma que yo quiero, pero estoy mirando ahí adelante, que es ella, para estar a mi lado. Entonces eso me llamó la atención. Todo lo que nosotros hacíamos y todas las veces que recibíamos una noticia mala, o mejor una noticia negativa, nosotros tomábamos una decisión por la fe. Y con todo eso nosotros, después de esta hoguera santa y ir al altar, nosotros nos casamos. Hoy en día nosotros estamos casados, sirviendo a Dios juntos, ayudando a otras personas. Ni siempre es como nosotros queremos. Hoy nosotros entendemos eso, pero al final, sí, porque no fue ni como nosotros queríamos y sí como Dios quiso para estar aquí hoy. Y hoy nosotros estamos casados hace 3 años y somos muy felices y somos obreros y en todas las áreas de nuestra vida no falta nada. Karim,
Por lo que vimos, el altar te dio más de lo que esperabas. Mucho más. Solo la cura ya era suficiente. Pero Dios curó mi cuerpo y curó mi alma. Y el Espíritu Santo fue todo para mí, todo. Él me abrazó, Él me ayudó cuando estaba solita, Él me ayudó en el momento más difícil de mi vida. Él me orientó a tomar la decisión correcta, a decir no también en el momento que necesitaba hablar no. Y Él guió mi camino, Él me mostró el camino correcto. El mundo, las voces, la medicina, la ciencia, nuestra propia mente, psicológicamente, atentan contra nosotros, pero nosotros necesitamos seguir escuchando la voz de Dios, seguir firmes en el camino de la fe y no desistiendo nunca. Te amo, yo soy muy feliz a tu lado. Amor, muchas gracias porque usted nunca desistió de mí. Por estar a mi lado en el momento más difícil de mi vida.